Un sueño, del escritor ruso Leonidas Andreyev, cuento publicado en 1821. Un sueño. Hablamos luego de esos sueños en los que hay tanto de maravilloso, y aquí lo que me contó Sergio Sergeyevich cuando nos quedamos solos en la gran sala semioscura. No sé qué pudo ser aquello. Desde luego fue un sueño. Dudarlo sería un delito de leso sentido común, pero hubo en aquel sueño algo demasiado parecido a la realidad. No me había acostado, permanecía de pie, paseando por mi celda con los ojos bien abiertos. Lo que soñé, si es que lo soñé, quedó grabado en mi memoria como si en efecto hubiese sucedido. Llevaba 2 años encerrados en la cárcel de San Petersburgo por cuestiones políticas, y como estaba incomunicado y no sabía nada de mis amigos, una negra melancolía se iba apoderando de mi corazón. Todo me parecía muerto. Ni siquiera me preocupaba en contar los días que iban transcurriendo. Leía muy poco y pasaba buena parte del día y de la noche paseando arriba y abajo de aquella celda que apenas medía 3 metros. Andaba despacio para no marearme y recordaba muchas cosas. Sin embargo, poco a poco, las imágenes se iban borrando de mi memoria. Solo una permanecía fresca y viva, a pesar de ser en aquel entonces la más lejana e inaccesible, la de María Nikolayevna, mi novia, una muchacha encantadora. Lo único que sabía de ella era que no había sido detenida y por ello la suponía sana y salva. En aquel triste atardecer de otoño, su recuerdo llenaba mi pensamiento. En mi lento caminar sobre el suelo asfaltado de la celda, en medio de aquel tétrico silencio, veía deslizarse a derecha e izquierda, desnudos y monótonos los muros. De pronto me pareció que yo permanecía inmóvil y eran los muros lo que se deslizaban. ¿Estaba en efecto inmóvil? No. Seguía andando lentamente. Pero ya no era por la celda, sino por la calle Trevskaya de Moscú en dirección a los grandes bulevares. Era una hermosa tarde de invierno, hacía un sol espléndido y todo era animación y ruido de coches. Consulté el reloj. Marcaba las 3:30. A esta hora, pensé, en Petersburgo empieza a anochecer. Sentí una súbita inquietud. Había llegado aquella mañana a Moscú con María Nikolayevna, llevado por motivos políticos, y nos habíamos inscrito en el hotel como marido y mujer. Ella se había quedado sola, y pese que se le había indicado que cerrase con llave y no abriera a nadie, me asaltó el temor de que pudieran tenderle una trampa. No había tiempo que perder. Tomé un coche de punto. Al llegar, subí la escalera a toda prisa y enseguida me vi ante la puerta de nuestra habitación. No habiendo visto la llave en el vestíbulo, pensé que María no había salido. Llamé del modo que habíamos convenido y esperé. Silencio absoluto. Volví a llamar y empujé sin lograr abrir. Nada. Sin duda había salido, o de lo contrario algo le había ocurrido. Entonces vi a Vasili, el camarero de nuestro piso. Vasili, le pregunté, ¿ha visto usted salir a mi mujer? ¿Ha venido alguien a visitarla? El camarero titubeó. Había tanto movimiento en el hotel. Ah, sí, ya recuerdo, dijo al fin. La señora ha salido. La he visto guardarse la llave en el bolsillo. ¿Iba sola? No, acompañada por un señor alto con gorro de pieles.
¿Ha dejado algún recado? No, Sergio Sergeyevich. No es posible, Vasily. No se debe acordar usted. No, no me ha dicho nada. Tal vez el portero. Bajé a la portería, seguido por el camarero que se había percibido de mi inquietud, que por lo demás no era inmotivada. No conocíamos a nadie en Moscú, y aquel caballero alto del gorro de piel me inspiraba angustiosos recelos. Tampoco al portero le había dejado María recado alguno. Mi desasosiego iba en aumento. ¿No recuerda usted en qué dirección se han ido? Se han ido en un coche de punto de la parada de enfrente. Mire usted, ese que llega ahora. Estábamos en la misma puerta y el portero llamó al cochero. ¿A dónde has llevado a los señores? No recuerdo el nombre de la calle. Es una calle muy apartada en la que nunca había estado. El caballero me ha guiado. No te será difícil volver a encontrarla, insistió el portero. Tú no eres un novato. Claro que la encontraría, pero el caballo está tan cansado. Te daré una buena propina, dije para animarle. Logré convencerle. El portero abrió la portezuela y subí al carruaje. Estaba ya más tranquilo. Dentro de media hora o una hora a lo más, estaría en la casa a la que el misterioso caballero había conducido a María. En las calles reinaba gran animación, y aunque no se habían encendido todavía los faroles, las tiendas ya estaban iluminadas. El tránsito era tan compacto que de vez en cuando teníamos que detenernos, y entonces sentía yo en la nuca el cálido aliento del caballo del carruaje de atrás. De pronto recordé que era Nochebuena. ¿Cómo se me había podido olvidar? En la plaza del teatro se alzaba en medio de la nieve un verdadero bosque de pinos jóvenes y verdes de una fragancia deliciosa. Muchos hombres, envueltos en abrigos de pieles, paseaban alrededor oliendo a campo y a selva. No tardaron en encender los faroles y mi corazón se sintió cada vez más tranquilo. Luego de recorrer varias calles, algunas de las cuales me parecieron muy largas, penetramos en una parte de la ciudad que yo no conocía. Al principio el cochero me iba diciendo los nombres de las calles por las que pasábamos, unos nombres raros que nunca había oído, pero luego empezamos a zigzaguear por un dédalo de callejuelas tan desconocidas para el cochero como para mí. Resulta muy desagradable recorrer de noche una ciudad o un barrio que no se conoce. Cada vez que se dobla una esquina, se teme haber penetrado en un callejón sin salida. Debido a que ello me ocurría en Moscú, ciudad que yo creía conocer palmo a palmo, mi desasosiego aumentaba. Me parecía que en cada callejuela me acechaban traiciones y emboscadas. Al pensar en María y en el individuo del gorro de pieles, me entraban impulsos de echar a correr en su búsqueda. El caballo marchaba muy despacio y de vez en cuando volvía sobre sus pasos. Yo contemplaba la espalda inmóvil del cochero y me parecía como si siempre la hubiese estado viendo, como si se tratase de algo inmutable y fatal. Los faroles eran cada vez más escasos. Casi no se veían tiendas ni ventanas iluminadas. Todo se hundía en el sueño nocturno. Al doblar una esquina, el coche se detuvo. ¿Por qué paras?, pregunté al cochero lleno de angustia. No contestó. De pronto hizo volver grupas al caballo de modo tan brusco que por poco me lanza al arroyo. ¿Te has perdido? Ya hemos pasado por aquí, repuso tras unos instantes de silencio. Fíjese usted. Me fijé en efecto y recordé el paraje, aquel farol junto al montón de nieve, aquella casa de 2 pisos,
Ya habíamos pasado por allí. Aquello fue el comienzo de un nuevo insoportable tormento. Comenzamos a pasar por calles y callejuelas en las que ya habíamos estado, sin poder salir de aquel laberinto. Luego atravesamos una amplia avenida alumbradísima y muy animada, por la que ya habíamos pasado. Poco después volvimos a atravesarla. Deberíamos preguntar a alguien. ¿Qué vamos a preguntarles?, contestó secamente el cochero, si no sabemos a dónde vamos. Pero tú decías, yo no he dicho nada. Haz por orientarte, se trata de algo muy importante para mí. No contestó. Cuando hubimos recorrido unos 100 metros más en zigzag, dijo, ya ve usted que hago todo lo posible. Por fin alcanzamos una calleja en la que no habíamos estado. El cochero, sin volverse, dijo, ya empiezo a orientarme. ¿Llegaremos pronto? No sé. Mi suplicio no había concluido. Nos envolvía una densa oscuridad y solo veíamos interminables tapias, tras las que se alzaban corpulentos árboles, cuyas ramas casi se cruzaban con las del lado opuesto, y casas sin ventanas, alguna iluminada. En una de ellas debía estar María Nikolayevna. Sin duda había caído en una trampa siniestra y terrible. ¿Quién sería el hombre alto que la había llevado allí? Las tapias seguían deslizándose a ambos lados del coche. Ya empezaba a sospechar que estábamos pasando otra vez por las mismas calles, cuando de pronto el cochero exclamó, ¡ahí es! ¿Dónde? ¿Ve usted esa puertecita en la tapia? Vi la puertecita pese a la oscuridad. Nos detuvimos y bajé del coche. Me acerqué a la puerta y estaba cerrada. No había aldaba, reinaba un profundo silencio. Se me doblaron las piernas al preguntarme para qué habrían llevado allí a María. Di unos golpecitos con los nudillos. Silencio. Sobre mi cabeza, las ramas cubiertas de nieve parecían serpientes blancas. A través de una rendija pude ver un largo sendero que conducía a la escalera de una casa sin luz alguna, tétrica, terrible. Allí había alguien. Algo ocurría. Lo denunciaba la negrura hipócrita de sus ventanas. Enloquecido, empecé a dar tremendos puñetazos en la puertecita y a gritar, ¡abran! Los golpes se fundían en un ruido sordo y continuo que resonaba en toda la calle y me impedía oír mi propia voz. Las manos me dolían, pero seguía golpeando cada vez con más fuerza. La puerta, la tapia, la calle entera trepidaban como un viejo puente al paso de un escuadrón. Por fin, una luz débil y amarillenta brilló en una rendija. Temblaron algunas ramas. Alguien se acercaba con una linterna y se oían voces ahogadas. Un profundo temor me embargó. Había algo terrible en aquellas voces, en la luz trémula y débil. Los faros se detuvieron ante la puerta. Al cabo de unos instantes, que se me hicieron siglos, se oyó el tintineo de las llaves, el ruido de una cerradura y una luz cegadora hirió mis ojos. En la puerta estaban mi carcelero y otro funcionario. ¿Qué es esto?, grité. ¿Qué hace aquí mi carcelero? ¿Dónde estoy? ¿A qué puerta he llamado? Los dos empleados, inmóviles en el umbral, me miraban asombrados. ¿Por qué llama usted de ese modo, Sergio Sergeyevich?, me dijo el carcelero. Tome el quinqué, ahora le traeré el samovar. Tomé el quinqué, estaba en mi celda. Fin. Leonidas Andreyev nació en 1871. Fue un escritor y dramaturgo ruso que lideró el movimiento del expresionismo en la literatura de su país.
Estuvo activo en la época entre la Revolución de 1905 y la Revolución de Octubre de 1917. Estudió Derecho en Moscú y San Petersburgo, pero abandonó su oficio para seguir la carrera literaria. Su primer relato publicado fue Sobre un estudiante pobre, una narración basada en sus propias experiencias. Sin embargo, hasta que Máximo Gorki lo descubrió por unos relatos aparecidos en El Mensajero de Moscú y en otras publicaciones, no empezó realmente la carrera. Desde entonces hasta su muerte, fue uno de los más prolíficos escritores rusos, produciendo cuentos, bosquejos, dramas, etc. de forma constante. Su primera colección de relatos apareció en 1901 y vendió 250.000 de ejemplares en poco tiempo. Fue aclamado como una nueva estrella en Rusia, donde su nombre pronto se hizo famoso. En su prosa reflejó la influencia del realismo de Anton Chejov, la fascinación por las paradojas psicológicas que recuerdan a Fyodor Dostoyevsky y una constante obsesión por la insignificancia de la vida y lo inevitable de la muerte, a la manera de León Tolstoy. Su morboso interés por los estados patológicos de la conciencia quedó plasmado en obras en las que se ocupó de la demencia, la obsesión sexual y el suicidio. Esas incursiones en las zonas oscuras de la sensibilidad de la sociedad rusa de principios del siglo XX le valieron el desprecio de muchos intelectuales y el favor del público. La atención de los lectores y de la crítica empezó a centrarse en sus relatos entre los años 1898 y 1901, cuando apareció la narración Había una vez, que continúa siendo una de sus mejores obras, aunque en favor del público se inclinó, al parecer, hacia sus nuevas obras El abismo y En la niebla de 1902, en las que se afronta atrevidamente el problema sexual, una de las famosas cuestiones malditas de la inteligencia rusa, y Los 7 ahorcados de 1908, en la que se presenta el problema político en sus aspectos sociales y morales. El problema de la guerra aparece en Risa Roja, en una atmósfera de pesadilla y de horror de excepcional eficacia. En su obra dramática, Andreyev reveló con mayor claridad su duplicidad artística y espiritual, a la vez que incorporó las técnicas teatrales más radicales de su tiempo. Su primer drama, En las estrellas, apareció en 1906, y El que recibe las bofetadas en 1914. El drama La vida del hombre, en 1906, fiel reflejo del carácter pesimista que siempre acompañó al escritor, afirmó su fama especialmente en el extranjero. Escritor que tendió siempre a límites extremos, idealista y rebelde, pasó sus últimos años en la pobreza y su muerte prematura por una enfermedad cardíaca pudo haber sido favorecida por su angustia a causa de los resultados de la revolución bolchevique. Desde su casa en Finlandia, donde se exilió, dirigió al mundo manifiestos contrarios a los excesos bolcheviques. Aparte de sus escritos de carácter político, publicó poco a partir de 1914. Un drama, Las tristezas de Bélgica, fue escrito al inicio de la Primera Guerra Mundial para celebrar el heroísmo de los belgas contra el ejército invasor alemán. Leonidas Andreyev murió en San Petersburgo en 1919. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.